Hola, en el vídeo de hoy hablaremos sobre las logias de Lautaro. No hacemos otra cosa que responder a la solicitud de varios de nuestros suscriptores que nos han pedido que hablemos al respecto. Las logias de Lautaro. Un poco de reflexión alrededor de ellas. Al mismo tiempo esperamos que una vez visionado el vídeo, si se quieren poner por parte de vosotros, los que habéis visionado este vídeo, comentarios o sugerencias al respecto, queda abierta la cuestión. Poned aquí debajo lo que consideréis oportuno. Por lo tanto, el título del vídeo es La verdad sobre las logias de Lautaro. Dentro vídeo. Para empezar a hablar sobre las logias de Lautaro, tendríamos que acudir primero a Cádiz y situarlo en 1811. Empieza a trabajar, levanta columnas, por decirlo así, una logia que lleva por título La Logia de los Caballeros Racionales. En realidad la funda, la establece el venezolano Francisco de Miranda, que aparte de estar en Cádiz también reside y vive en Londres. Recordemos 1811, ya ha pasado un tiempo de la fundación, de la creación, del levantamiento, por decirlo así, de columnas de 1717 de la Gran Logia de Londres. En realidad, la Logia de los Caballeros Racionales no deja de ser una logia secreta en el aspecto porque podía estar condicionada por la represión al respecto de ella. En realidad existen, y se habla de ella, con afiliaciones masónicas. Al decir afiliaciones masónicas, quiere decir de que en ella, en este grupo de trabajo, que habría que decirlo de esta manera, entran masones, pero que la finalidad de esta logia es más bien operativa, no en el sentido estricto de la masonería operativa que construía catedrales en la Edad Media, sino en el sentido operativo de actuar políticamente. Y de actuar políticamente por parte de una serie de líderes de la parte del cono sur americano, de Sudamérica, para conseguir la libertad de sus países con respecto a la Nueva España establecida por la dominación y por la conquista de España en los países sudamericanos. En realidad, esta logia, por tanto, refleja una afiliación masónica, pero no afiliación de masónica en sí, sino de masones que quieren trabajar políticamente, pero aprovechando las estructuras, digámoslo así, secretas y al mismo tiempo temáticas de la masonería para sus objetivos políticos. Por lo tanto, está integrado, por decirlo así, para unificar fuerzas y conseguir unos gobiernos autónomos en sus países de origen. Es decir, tema independentista para terminar con el yugo español de la Nueva España. Por lo tanto, es el intento, las primeras bases para conseguir gobiernos de corte liberal y creación de una serie de repúblicas en todos los países de Sudamérica con sufragio universal, es decir, con el sufragio totalmente democrático del valor de cada uno de los votos del pueblo.
Por lo tanto, fueron unas logias, insisto, operativas, no especulativas, y para trabajar políticamente, para construir, insisto, no catedrales, sino verdaderos estados independientes. Se hacía referencia con el nombre las logias lautarianas o las logias de Lautaro, y se toma el nombre del caudillo mapuche, del caudillo toqui, Lautaro, que fue un líder de la resistencia a los conquistadores españoles en el siglo XVI, y que consiguió mantener una parte de lo que hoy es Chile independiente del poderío, el dominio de los españoles, de los conquistadores españoles. Y entonces, basándose en esto, pues una serie de líderes políticos le dan este nombre a las logias que se integran, que van naciendo en Sudamérica, pero que tienen un fin no masónico, sino muy político en concreto, para conseguir la independencia. Podemos destacar, por ejemplo, Bernardo O'Higgins en Chile, José San Martín, rioplatense, es decir, de lo que hoy es Argentina, y que en realidad mantienen una estrecha relación. Hay más líderes al respecto. No vamos a entrar ahora aquí, estamos hablando sencillamente en general sobre las logias lautarianas. Los focos de establecimiento de estas logias podríamos decir que son en Chile y en Argentina, y entonces en realidad lo que se trata es de conseguir esta independencia. Pero de todo lo que se ha dicho, ha habido y hay, pero puede ser que durante los últimos tiempos, y no digo últimos tiempos de años, sino en los últimos 150 años, por no decir más o menos, una especie de nebulosa. Es decir, que se han conjugado, se han hablado de temas, pero que en realidad quizás se han mezclado. Y entonces quizás habría que acudir a una serie de autoridad en temas históricos. En temas históricos, autoridad quiere decir que históricamente no se puede decir que tal o cual persona, por ejemplo, ha pertenecido a la masonería si no se tiene una constancia escrita, si no existe un documento. De manera normal, un historiador, si no tiene un documento conforme una determinada persona ha sido, una determinada persona evidentemente conocida, ha sido iniciado masón, si no existe un documento acreditativo, es decir, un acta de una logia, pues no puede ser considerado históricamente este dato como real. Y entonces habría que, como que estamos hablando de este tema, que hay una confusión sobre las logias lautarianas y la masonería, habría que decir que una autoridad al respecto, y muy en concreto sobre el estudio histórico de la masonería, es Ferrer Benimeli. Ferrer Benimeli, en un documento que no sobrepasa las 30 páginas, detalla o explicita bastante en concreto esta confusión que puede tener por objeto el que no se aprecie históricamente y en concreto los datos al respecto. Y lo primero que avisa es sobre el tema de confundir lo que es la masonería con el espíritu de la República y no tener otra cosa en mente. Y esto no es cierto.
porque no olvidemos que la masonería que nace en Inglaterra, nace con un respeto y al mismo tiempo con una inclusión de lo que puede ser en aquel tiempo la monarquía, que tiene algo que decir en la masonería. Y muy en concreto, fijaos si tiene algo que decir, que hasta nuestros días el duque de Kent es el gran maestre de las logias inglesas, de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Por lo tanto, lo que quiere Ferrer Benimeli es dejar bien claro que no hay que sustantivar la palabra masonería con lo que es sencillamente el tema, la idea republicana, sino que hay que atenerse a varios conceptos. Es decir, que no es patrimonio de la República lo que es la francmasonería. Y después también resalta que en el global de toda la documentación, o más que documentación, de todo lo que se ha hablado, es decir, sobre los tópicos al respecto de las logias de Lautaro, a veces también ha influido lo que es la antimasonería. Y habla en concreto de un elemento en prensa muy conocido en tiempos del franquismo, Joan Tusquets, que habla, por ejemplo, tiene un libro demoledor pero antimasónico, que es La masonería perdida de las colonias. Este libro es un libro con muchos infundios, con muchas medio verdades, con muchas mentiras, como digo, y al mismo tiempo muy desafortunado de manera bibliográfica. Pero ya les va bien porque se trataba de un elemento totalmente antimasónico. Entonces, lo que sí que hay que decir es de que una serie de líderes sudamericanos que visitan Europa entran en contacto con las entidades masónicas. Muchos se inician, pero que no existe algunas veces según sobre quién en que verdaderamente ha sido iniciado, y que toman y entran en contacto con la masonería o con el espíritu de la masonería. En realidad se comienzan a fundar y empiezan a trabajar una serie de sociedades, por decirlo así, del pensamiento en Sudamérica. Amigos de las luces y de la libertad, los amantes del país, los amantes de la ilustración. Y en realidad sobre este tema también hay una serie de sociedades literarias, económicas, políticas, incluso de tendencia carbonaria, que se interesan por la libertad de Sudamérica, es decir, de los países de Sudamérica, y que entran en contacto con la francmasonería, o que entran dentro del entramado de la manera de actuar de la masonería para sus fines. Por lo tanto, hay diferentes tipos históricos que sirven para poder englobar este tema. Es decir, que se aprovecha el término o la manera de actuar de una sociedad secreta para convertirse en una sociedad patriótica y política que sirva para, usando métodos masónicos de discreción y a veces de secretismo en aquellas épocas, les sirva para poder ejercer políticamente, de trabajar políticamente para la independencia de sus países, pero amparados en el secreto y la discreción, para no ser detenidos y para poder propiciar sus intereses políticos, los intereses que son los que, digámoslo así, concretan los líderes de las logias lautarianas. Es decir, que en realidad
hay que hablar que se sirvió el sistema de las logias en sus proyectos emancipadores con este secretismo para evitar detenciones, y que de la masonería simplemente se adoptaban una serie de conceptos, aprovechando, insisto, el secretismo y la discreción de las logias masónicas. ¿Cuáles son las características internas de las logias lautarianas? Bueno, pues en realidad las formas de las logias masónicas, las formas de actuar de las logias masónicas, como hemos dicho, los grados, es decir, si en las logias masónicas hay aprendices, compañeros y maestros, primero, segundo y tercer grado, es decir, una progresión masónica, también en este aspecto, utilizando estos grados para introducir a las personas interesadas que entraban en las logias, estas logias lautarianas, en estas sociedades lautarianas, y tenerlos de una manera en concreto en ciertos niveles, y al mismo tiempo aprovechar una serie de conceptos que están en los rituales masónicos, como los juramentos, para hacerlos progresar en estos intereses políticos, hacerlos ir avanzando políticamente según su condición o conveniencias. Y por lo tanto, por ejemplo, hay datos en los que se habla que en el primer grado se conseguía un juramento para trabajar por la independencia de aquel país. Y en el segundo grado ya pone que se hacía una profesión de fe del dogma republicano. Es decir, que de alguna manera se les iba encauzando para modelarlos políticamente y tenerlos preparados para cuando evidentemente se tomara esta decisión en serio y se efectuara el cambio político. Entonces, se tiene que hablar sobre esta diferenciación que hemos dicho desde el principio entre sociedades masónicas o políticas. Y Mitre, en Buenos Aires, ya explica claramente las diferencias. Hay que acudir a la bibliografía, que es muy interesante. Esta bibliografía es la que facilita Ferrer Benimeli al respecto de las logias lautarianas para conocerlas un poco más específicamente. Es decir, se trataba de sociedades secretas, pero en realidad políticas, aprovechando, insisto, las costumbres masónicas. No se trataba de construir, en realidad eran logias operativas, pero no como decía desde buen principio, operativas en el sentido de construir edificios y catedrales, sino de construir una serie de elementos políticos para conseguir una independencia de sus países. Entonces, tenemos que decir que estas logias operativas no eran operativas en el sentido masónico, sino en el sentido político. Y después, en realidad, otro de los bastiones que pueden conjugar estas logias lautarianas, estas logias de Lautaro, es la implantación de regímenes republicanos en estos países. Entonces hay que decir que hay una disparidad de testimonios, y entonces estos testimonios, esta disparidad de testimonios es debido a la complejidad de una serie de hechos históricos que a veces se confunden interesadamente. El uso de los tópicos y opiniones, a veces se ha abusado de ellos, y lo malo de esta situación, de esta causa, es de que con un fundamento histórico poco comprobable
y cuando no existe este fundamento histórico, en realidad se cae todo el edificio que queramos construir al respecto. Entonces, una de las características a veces al hablar de las logias de Lautaro es que existen pocos argumentos fehacientes y serios. También hace mella en todo ello a veces la imaginación fecunda y poco probada y la ignorancia, que, por cierto, lo único que han hecho es, digámoslo así, suplir a la documentación bibliográfica, que es verdaderamente lo que importa. Entonces, cuando se quiere hablar con un poco de propiedad sobre las logias de Lautaro, hay que hacer una aproximación conceptual y acudir, insisto, a una amplia bibliografía que sea seria para contrastar toda esta temática, porque verdaderamente de ahí vienen esos lodos. Por lo tanto, hablar sobre las logias de Lautaro es importante, han tenido su importancia, han habido una serie de líderes políticos que han constituido lo que eran aquellas logias, pero hay que, de modo general, sin profundizar, hablar sobre la idea de las logias de Lautaro, que era nada más y nada menos que, con un profundo respeto hacia la masonería y con algunos o quizás muchos de sus miembros de las logias de Lautaro que eran masones, ejercieron una labor que no tiene que ver nada con la masonería, sino que se sirvieron de la masonería, de los fundamentos de la masonería, para conseguir una cosa, yo creo que muy laudable, que es la independencia de su país, que es el establecimiento de una república en la que cada ciudadano de esta república, su voto esté representado en los líderes de aquella nación. Y evidentemente desprenderse del yugo de la España conquistadora, que lo único que había establecido era aquella nombrada Nueva España, en la que evidentemente tanto mal se hizo para la humanidad. Aquí tampoco vamos a entrar en detalles, todos los conocemos y podremos ampliar en ellos. Este es el primer trazo que Manual de Masonería pone al respecto de las logias de Lautaro. Y en realidad el título, que como decimos es quizás, parece que sea La verdad sobre las logias de Lautaro, parece que sea, en fin, que aquí vamos a desvelar una serie de secretos y demás. No, lo que sí que hay que dejar bien claro, como dice Ferrer Benimeli, que todo se trata de interpretar la bibliografía adecuada al respecto para poder hablar con fundamento. Y recordar que, como hemos dicho al principio de este vídeo, a partir de aquí, con vuestras interpretaciones que esperamos abajo, se consigan nuevos puntos de vista que nos condicionen a hacer otro vídeo que sea ya más puntual, como por ejemplo, que ya lo tengo previsto, que podría ser hablar sobre una serie de líderes que por todos es conocido, que interpretaron, que dieron vida a las logias de Lautaro. Espero que os haya gustado este vídeo, estas ideas que en realidad son partículas, son párrafos, son opiniones, pero son puntualmente un reflejo de lo que tiene que ser ya en masonería cuando se habla de historia. Si en masonería
cuando hablamos de un hecho comprobado históricamente, es cuando se tienen detalles de unas actas de unas logias determinadas masónicas. Las logias de Lautaro no se sustraen a este tema. Es decir, que hay que tener mucha precaución para hablar libremente con un tópico, como a veces se ha dicho, y que evidentemente el espíritu de las logias de Lautaro, insisto, era el de basarse en la filosofía masónica para conseguir los fines políticos, unos laudables y yo creo que interesantes y beneficiosos aspectos políticos, deseos políticos para las naciones que estaban bajo el yugo de la Nueva España. Por lo tanto, espero, insisto, que os haya gustado este vídeo, y si lo habéis encontrado interesante, dadle un like. Si aún no estáis suscritos a Manual de Masonería, hacedlo, y al mismo tiempo compartid este vídeo, y muchas gracias por ver este vídeo.